Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo 5. Resuelva el triángulo ABC. Si el ángulo A es 45 grados, el lado A es 7 raíz de 2 y el lado B es 7. Solución. Recordemos que el seno de 30 grados es un medio. Tenemos en la figura el triángulo ABC. El ángulo en A es de 45 grados. El lado opuesto A mide 7 raíz de 2 y el lado opuesto al ángulo B, que es lado B, es de medida 7. Aplicando la ley de senos tenemos seno del ángulo A es a su lado opuesto A, como seno del ángulo B es a su lado opuesto B. Y recordemos que seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2 o racionalizando raíz de 2 sobre 2. De esta proporción sabemos que producto de extremos es igual a producto de medios y podemos despejar seno de B. O decimos que un medio es producto de extremos dividido por el otro medio y entonces nos da que seno de B es B por seno del ángulo A dividido por el lado A. Ahora reemplazamos el ángulo A, que es 45 grados, y los lados B, que valen 7, y el lado A, que vale 7 raíz de 2, tenemos esta expresión. Reemplazando seno de 45 por 1 sobre raíz de 2, cancela 7 y queda 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2, es decir, queda un medio. En resumen, nos quedó que el seno del ángulo B es un medio. Hay dos posibles ángulos entre 0 y 180 grados, tales que el seno de B es un medio, ya que el seno de B es positivo tanto en el primer cuadrante como en el segundo. Un ángulo es B igual a 30 grados, ya que el seno de 30 grados es un medio. Y el otro es 150, porque el ángulo de referencia de 150 es también 30 grados y queda en el segundo cuadrante donde el seno es positivo. Pero B igual a 150 grados no es solución, ya que tendríamos B 150 grados más 45 en A nos da mayor que 180 grados. Solo estos dos ángulos. Y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Luego el ángulo B tiene que ser 30 grados. Y así podemos entonces hallar el ángulo C, ya que ángulo A más B más C da 180 grados. Entonces el ángulo C es igual a 180 grados menos 45 menos B, que es 30. Haciendo las operaciones, el ángulo C vale 105 grados. Aplicando nuevamente la ley de seno, podemos hallar la longitud del lado C. Seno del ángulo B es al lado opuesto B, como seno del ángulo C es al lado opuesto C. Entonces, un extremo es producto de medios dividido por el otro extremo. Tenemos esta expresión, o dice que producto de extremos es igual a producto de medios y despeja C. Tenemos lo mismo. Sustituyendo B por 7 y C por 105 grados, que lo acabamos de hallar, y sabiendo que B es 30 grados, llegamos a esta expresión. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 105 grados lo debemos hallar en una calculadora. Y efectuando las operaciones, nos da como resultado 13.52 como medida del lado C. Ejemplo 6. Resuelva el triángulo ABC. Si el ángulo A es 42 grados, el lado A es 70 y el lado B es 122. Solución. Aquí intentamos como un bosquejo de el triángulo. AC mide 122, el ángulo en A 72, este 122 es lado B y el lado A vale 70. Si aplicamos la ley de senos, tenemos que seno de ángulo A es al lado opuesto, que es A, como seno del ángulo B al lado opuesto, que es B. Y producto de medios es igual a producto de extremos, y luego despejamos seno de B para obtener seno de B. Es B, seno del ángulo de A sobre A.
Y sustituyendo los datos que conocemos, tenemos seno de B es B, que es 122, A, que es 42 grados, para dar seno de 42 grados, y A, que es 70. Si efectuamos esto en una calculadora, nos da aproximadamente 1,17. Hay que poner cuidado. Nos dio que el seno del ángulo B es 1,17. Esto no es posible. El seno de ningún ángulo es mayor que 1. Como seno de alfa es menor o igual que 1 para todo ángulo alfa, ya que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo, y la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos, entonces ningún triángulo satisface las condiciones del problema. Ejemplo 7. Resuelva el triángulo ABC si el ángulo A es 43.1 grados, el lado A es 186.2 y el B es 248.6. Solución. Tenemos la figura del triángulo y los datos dados, que son ángulo A, lado B y lado A. Aplicando ley de senos, tenemos seno de A es al lado opuesto que es A, como seno de ángulo B es al lado opuesto que es B. Producto de medios es producto de extremos y despejamos seno de B para obtener que seno de B es B por seno de A sobre A. Y reemplazando los datos tenemos esta expresión. Efectuando en una calculadora las operaciones, esto nos da aproximadamente 0.9192. En resumen, llegamos a que seno de B es aproximadamente 0.9192. Pero el seno es positivo en otro cuadrante, no solo en el primero. El seno es positivo en primer cuadrante y en el segundo. Existen dos ángulos que cumplen esta condición. En una calculadora vemos para cuál B, seno de B es 0.9192. La función en calculadora generalmente se llama seno inverso. Buscar seno inverso o seno a la menos 1 de 0.9192 y le daría el ángulo B, que es 65.82 grados. La calculadora da el ángulo del primer cuadrante, pero el seno también es positivo en el segundo cuadrante. Entonces, este ángulo medido en el segundo cuadrante como ángulo de referencia nos daría 180 menos 65.82 da 114.18. Seno de 114.18 es lo mismo que seno de 65.82, ya que este ángulo es el ángulo de referencia de 114.18. Aquí tenemos el primer triángulo donde B es 65.82 y aquí tenemos la otra situación donde el ángulo B es 114.18 y ambos triángulos satisfacen los datos del problema. Luego los dos triángulos son solución del problema. Tarea: calcule en los dos casos la longitud del lado C para terminar el ejemplo anterior. 2.2. Ley de coseno. En cualquier triángulo ABC, como se muestra en la figura, tenemos A al cuadrado es B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C por el coseno del ángulo A. O B al cuadrado es A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo opuesto que es B. O C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto que es C. Es decir, en cualquier triángulo, el cuadrado de la longitud de cualquiera de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de la longitud de estos dos lados y del coseno del ángulo entre ellos. Observación: si en la ley de cosenos se tiene que alguno de los ángulos del triángulo es recto, por ejemplo, el A 90 grados, entonces coseno de A es coseno de 90 grados, que vale 0. Y entonces la ley de coseno es equivalente al teorema de Pitágoras. A al cuadrado es B2 más C2. Seguiría menos 2BC coseno de A, pero eso daría 0. Ejemplo 8. Un automóvil viaja por una carretera en dirección este durante 1 hora y luego viaja durante 30 minutos por otra carretera que se dirige al noreste.
Si el automóvil se desplaza a una velocidad constante de 40 millas por hora, ¿qué tan lejos está de su posición de partida al terminar el recorrido? Solución. Debemos recordar para este problema que velocidad es espacio sobre tiempo, velocidad constante. Y de ahí despejamos que espacio es velocidad por tiempo o distancia es velocidad por tiempo. Recordaremos también que coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2 y racionalizando da raíz de 2 sobre 2. Aquí está el esquema del problema. Tenemos un automóvil que viaja de este punto hacia el este durante 1 hora y luego viaja media hora hacia el noreste y la velocidad es 40 millas por hora. Hay que buscar la distancia que recorrió. Entonces, como en este sentido viajó 1 hora a 40 millas por hora, la distancia recorrida hacia el este es velocidad por tiempo, o sea, 40 millas por hora por 1 hora. Recorrió 40 millas. Y la distancia recorrida hacia el noreste es distancia es velocidad por tiempo. Aquí también iba a una velocidad de 40 millas por hora y el tiempo fue media hora. Esto nos da 20 millas de recorrido. Entonces tenemos 40 millas, 20 millas. Queremos calcular la distancia roja que llamaremos D y este ángulo es 45 porque viaja al noreste. Luego este ángulo interno es 135, o sea, 180 menos 45. Conocemos este lado y el ángulo entre ellos, entonces podemos hallar la longitud del lado opuesto al ángulo, la ley de cosenos. Entonces, aplicando la ley de cosenos tenemos distancia al cuadrado es 20 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 veces 20 por 40 por el coseno del ángulo que forman esos lados, que es 135. Tiene ángulo de referencia 45. Coseno de 135. Salvo el signo, es lo mismo que coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, o sea, raíz de 2 sobre 2. Pero el coseno de 135 está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, coseno de 135 es coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, pero el signo debe ser negativo, segundo cuadrante para el coseno. Y simplificando estas operaciones, nos da esta expresión, sacamos raíz cuadrada y nos da que D es aproximadamente 55.96. Ejemplo 9. Los lados de un triángulo son A20, B25, C22. Encuentre los ángulos del triángulo. Solución. Tenemos el triángulo graficado con las medidas de sus lados y queremos hallar sus ángulos. Empezaré intentando hallar el ángulo A, que está formado por dos lados conocidos y su lado opuesto también es conocido. Con la ley de cosenos tenemos que un lado al cuadrado, a al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, b al cuadrado más c al cuadrado, menos 2 veces el producto de dichos lados, menos 2 veces por c, multiplicado por el coseno opuesto al lado que estaba buscando, o sea, por coseno del ángulo A. Y pasando a restar estos dos términos y despejando coseno de A, tenemos coseno del ángulo A es A2 menos B2 menos C2 sobre menos 2BC. Reemplazando A, B, C en esta expresión, tenemos la expresión de la derecha, que simplificada en una calculadora da aproximadamente 0.644. Hemos llegado a que coseno de A es 0.644. Pero ¿cómo conseguimos el ángulo A? Las calculadoras tienen una función que se llama generalmente coseno menos 1 y coseno menos 1 de 0.644 es el ángulo cuyo coseno da 0.644. Usando esa función nos da que el ángulo A sería aproximadamente 49.87 grados. Similarmente, se hallan los ángulos B y C.